Buenos días, queridos estudiantes. Hoy comenzamos un nuevo un mes en el que vamos a empezar repasando ciertas unidades. Para ello voy a pedir que tengan con su cuaderno y sus apuntes a la mano junto con su libro y concretamente vamos a repasar algunos temas, dos temitas que me parecen sumamente importantes. El profundizar en el estudio nos ayuda a mejorar nuestras capacidades y con ello a descubrir nuestra identidad personal. En la medida que nosotros vamos mejorando nuestras capacidades, vamos descubriendo también nuestra identidad personal. Identidad que nos va a ir definiendo como personas, nos va a ir definiendo como individuos dentro de un ámbito social, dentro de lo que es la sociedad. Vamos a adentrarnos en dos temas de suma importancia, como decía hace rato, para poder entender mejor la psicología y con ello nuestra personalidad. Es decir, lo que vamos a adentrarnos en estos temas elementales de suma importancia nos van a ayudar un poco a acercarnos a lo que es la dimensión de la psicología y con ello también vamos a adentrarnos en el mundo de la personalidad para descubrir nuestra personalidad. Dos temas que aparentemente parecen lejanos entre sí, pero son dos temas que se van complementando uno con el otro. El primer tema son los fundamentos biológicos del comportamiento, es decir, vamos a analizar toda la parte biológica, toda la parte del sistema nervioso de las neuronas en base al en base a aquello fundamental que nos ayuda a comportarnos dentro de la sociedad. Y el otro tema es la personalidad. La personalidad va a ser el fundamento o la máscara que va a poner frente a aquel comportamiento. Por eso ambos temas van íntimamente unidos para poder desarrollarse, para poder complementarse unos a los otros. La personalidad no se puede entender sin una estructura, sin un fundamento biológico, y el fundamento biológico no se puede manifestar si no es a través de la personalidad. Entremos con nuestro primer tema de repaso. No nos olvidemos que este es un tema de repaso, los cuales cosas que se ha dicho ya en aula, o que ya hemos ido adentrándonos, vamos a ir repitiendo, ¿no? A ver, vamos iniciando. Los fundamentos biológicos del comportamiento. Son procesos mentales y la conducta tienen una base biológica, ¿ya? Tanto los procesos mentales, aquello que nos vamos haciendo nuestra mente y la conducta tienen la base en la biología. ¿Ya? Así, la inteligencia humana es el resultado de la evolución del cerebro. Toda nuestra dimensión de inteligencia humana se va a jugar en este órgano que es el cerebro. Y esa inteligencia, concretamente inteligencia humana, va a ser el resultado de una evolución que ha ido gestándose a lo largo de muchos siglos y que hoy en día incluso sigue descubriéndose más y más y más, ¿no? En la medida de que el hombre comprenda la organización y el funcionamiento del sistema nervioso, podrá conocer lo que puede realizar para desarrollar sus capacidades. O sea, en la medida en que uno conoce cómo funciona dentro de mi cuerpo, no solo afuera, por qué muevo mi mano, por qué realizo ciertos movimientos, por qué hablo, ¿no? Va entendiendo este funcionamiento que se da dentro del sistema nervioso y esto va a se va a ayudar para desarrollar sus capacidades, del por qué, entender de por qué la persona actúa de tal manera, resulta que de repente tiene un componente biológico que lo lleva a actuar de esa manera. Por ello es de suma importancia conocer esta dimensión biológica para desarrollar un conocimiento propio y con ello desarrollar las capacidades de cada uno de los individuos. Capacidades que muchas veces quedan dormidas y que necesitan ser despertadas. Para adentrarnos concretamente en lo que es el sistema nervioso,
vamos a partir de que la psicología lo que le interesa del sistema nervioso y concretamente lo que va a hacer el funcionamiento de todo nuestro organismo y todo nuestro cuerpo es el cerebro. El cerebro es el motor de todo nuestro comportamiento y nuestra vida en general. Bien, porque se va a centrar todo ahí. Todo lo que haga, todo lo que sienta, todo lo que proyecta hacia el futuro, toda la memoria que se vaya adquiriendo se va a almacenar en este lugar. Por eso decimos que es el almacén de nuestros recuerdos. Ahí están guardados los olores, los sonidos, sabores, pero también los recuerdos. Aquí se guarda la memoria, se guarda, por ejemplo, me he leído un libro el otro día y se queda guardado el contenido del libro, se queda almacenado de distintas maneras, ¿no? El cerebro va a ser el, el, el disco duro del ser humano, lo que almacena toda la información que el ser humano precisa. Esta es una masa de tejido de más o menos 1300 gramos aproximadamente, donde se encuentran todas las raíces biológicas de nuestras emociones y nuestras conductas. A partir del cerebro es donde uno va dando estímulos hacia los otros órganos vitales y justamente por eso ahí se encuentran las raíces biológicas. A partir del cerebro es el estudio concreto, va a entrar a estudiar la psicología concretamente. Y por eso ahí dice que se guardan las emociones y las mismas conductas de las emociones frente a ciertos estímulos y las conductas frente a ciertas respuestas que uno va dando en la medida que va apreciando. Tenemos esta primera parte que es el cerebro. El sistema nervioso. El sistema nervioso es un sistema que se divide en dos partes, en dos dimensiones, podríamos decir. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Cada sistema nervioso va a cumplir ciertas formas. Bien, el sistema nervioso central incluye todas las neuronas del cerebro y la médula espinal que se encuentra en la columna. Es decir, en el sistema nervioso central es donde se va a dar todo el almacenamiento de la información. Y la médula espinal va a ser el conducto que va a llevar de una a otra, va a llevar de las neuronas al cerebro la información. La médula espinal se encarga de unir el sistema nervioso central con los receptores sensoriales, es decir, con los 5 sentidos: el gusto, el tacto, el oído, la vista, ¿no? Y los músculos y las glándulas del cuerpo, es decir, con todo lo que va haciendo nuestra dimensión, el sistema nervioso es como que los receptores sensoriales, va a ser aquello que va a recibir, va a asimilar. Prácticamente como es un sistema nervioso central, se va a encargar de lo más importante, es decir, llevar y traer información, de generar ciertos movimientos y de establecer ciertas normas para poder vivir. Después tenemos lo que es el sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso periférico va a tener dos componentes importantes. Uno que es el sistema nervioso periférico autónomo y el otro que es el sistema nervioso periférico somático. El autónomo consiste en controlar las funciones internas del cuerpo y opera de manera independiente e involuntaria. Por ejemplo, el hecho de respirar está dentro de este sistema nervioso autónomo, pero no necesitamos ser conscientes de que necesitamos respirar. Lo hacemos automáticamente, y de manera involuntaria. Sé que tengo que respirar y respiro y no necesito generar presión, ¿no? Este sistema va a tener una doble función. En primer lugar, va a marcar la adrenalina que prepara el individuo para la alarma, para estar alerta, para estar atento, la adrenalina que lo va a agitar, que lo va a llevar a estar a un 100%, ¿no? Y por otro lado también va a operar lo contrario. O sea, va a generar calma, va a generar tranquilidad, va a generar relajación. Estos sistemas, por ejemplo,
el sistema nervioso automático funciona, qué sé yo, se va a dar efectivamente cuando reacciono frente al miedo. Tengo miedo a las arañas, me aparece una araña y el miedo inmediatamente va a ser una acción involuntaria de generarme adrenalina y estar alerta a que no me haga daño esa araña. Cuando una vez pasa el peligro, este mismo sistema involuntariamente va a operar de forma contraria. Del miedo que tenía me va a llevar a la calma, a una tranquilidad, y va a hacer que mis músculos se relajen para que pueda seguir con mi vida normal. Bien, después tenemos la otra dimensión, que es la dimensión somática o somático. Este recoge la información del exterior a través de los sentidos y la transmite a los sistemas nerviosos central, quien va a responder mediante la salida motora o movimientos voluntarios de nuestros músculos. ¿Qué quiere decir eso? Este somático va a recoger información consciente, o sea, no es involuntario, sabe que tiene. Me tomo una Coca-Cola, por ejemplo, recoge la información de los sentidos de que estoy asimilando una Coca-Cola. Eso lo va a llevar a través del sistema nervioso central hasta el cerebro, que lo va a almacenar. Y a partir de ahí es que se va a generar o no una respuesta mediante la salida motora, es decir, he recibido un estímulo, doy una respuesta frente a ello. Y ese movimiento son voluntarios de nuestros músculos, es decir, que los controlo. Si me gusta algo, pues lo manifiesto, ¿no? Como que no es involuntariamente que se realiza, sino estas ya entran dentro del ámbito o parámetro de la voluntad. En, en este sistema nervioso central va a haber algo que va a establecer bien claro. Son las neuronas y los neurotransmisores. Las neuronas es una estructura tridimensional especializada en recibir y transmitir impulsos nerviosos. Bien, es decir, es una estructura que tiene tres dimensiones, tres partes concretas y fuertemente establecidas. Bien, la función que va a hacer esta es almacenar la información en el núcleo, en el axón, almacena la información y la transmite, ¿no? O sea, recibe la información e inmediatamente la transmito, ¿no? Mediante impulsos nerviosos, ¿no? Este elemento básico del sistema nervioso está formado por tres partes. La primera, que es el soma o el cuerpo de la célula. El soma o el cuerpo de la célula vendría a ser la parte grande, donde se encuentra el núcleo, la parte más voluminosa de lo que es una neurona, ¿no? Posteriormente tendremos a las dendritas. Las dendritas son ramificaciones que se desprenden del cuerpo y actúan como receptores sensoriales de otras neuronas. Son las puntillas de la neurona que van a hacer es aplicar como receptores sensoriales de otras neuronas. Captan la información de otra neurona y la van transmitiendo. Captan y la van transmitiendo. Es como una especie de red que todo está unido y se va transmitiendo uno tras otro, ¿no? Como receptores sensoriales de otras neuronas. Otras neuronas van a ir transmitiendo igualmente. La otra parte tenemos el axón. El axón se desprende del cuerpo como la única fibra de longitud apreciada, encargada de transmitir la información de una neurona a otras neuronas. Es como la colita, el axón vendría a ser la colita, que se va a encargar prácticamente de transmitir información. Pero esa información de una neurona a otra neurona va a ser el puente, el túnel que va a atravesar para transmitir esta información a otras neuronas. Los neurotransmisores
Son sustancias químicas que se encargan de la transmisión de las señales desde una neurona hasta la siguiente a través de sinapsis. Es decir, la comunicación que se da entre neurona y neurona uniéndose los dendritas se llama sinapsis. Y esa dimensión es lo que va a ir comunicando información tras información. Si no existe esta sinapsis, tendríamos informaciones almacenadas en varios lugares sin tener un orden lógico y sistemático de aquella información. Por eso, de alguna forma, es toda una red que va operando junta y va a ir sacando de un lado y de otro lado la información que precisa, ¿no? Se encuentra en la terminal axónica de las neuronas motoras, donde se estimulan las fibras musculares. Esta se va a encontrar en la parte del axón que hemos dicho, y ahí va a dar como estimular las fibras musculares, a mover lo que son los músculos, para que no se queden en un solo sitio. Existen tipos de neuronas, concretamente 3 tipos de neuronas. Y este tipo de neuronas son las sensoriales, que están encargadas de enviar señales inducidas por las percepciones del sistema nervioso central. Yo he comido una manzana y me parece que la manzana es dulce y jugosa. Esa información la voy a trasladar hacia el sistema nervioso central. Después tenemos las motoras, que se ocupan de trasladar las señales del sistema nervioso central al músculo para generar una respuesta. Es decir, las sensoriales hacen del camino de los procesos sensoriales, de los procesos centrales sensoriales, van de afuera hacia adentro y las motoras van de adentro hacia afuera. Bien, este sistema nervioso central para generar una respuesta. Resulta que en los sensoriales tengo una... Me he comido la manzana, sigamos con la manzana. Me comí la manzana y digo que está jugosa y dulce. Las respuestas frente a esa realidad van a ser variables. No me gustó, está muy dulce, está muy jugosa, o sí me gustó, etcétera, ¿no? Es la respuesta que va a generar frente a una situación de estas. Y después tenemos las interneuronas. Estas se van a encargar de transmitir las señales entre neuronas y neuronas. Las interneuronas vendrían a ser como las viejas chismosas que transmiten el mensaje de una a otra. Con la diferencia de que no se va a variar el contenido del mensaje. Estas 3 tipos de neuronas van a ir esclareciendo un poco nuestra dimensión. Entender este tipo de neuronas. Hay neuronas que transmiten la información, ya sea a nivel nacional, transmiten la información de un lado desde afuera hacia adentro, y las motoras que reciben la información y la transmiten en modo de respuesta, pero desde adentro hacia afuera. Bien, o sea, es una respuesta distinta a la de otro tipo de empresas, ¿no? Y después tenemos las interneuronas, que son encargadas de transmitir las señales entre neuronas. Estas interneuronas hacen de puente entre neurona y neurona, entre la información que está recibiendo de fuera para llevar al cerebro y la información que está recibiendo del cerebro para llevarla afuera. Van a ser estas dos, este laxo de unión entre estas dos neuronas, tipos de neuronas. Resulta de que el cerebro está marcado por hemisferios. Consta de 2 hemisferios, uno el izquierdo, el que se va a jugar el mundo intelectual, el que se juega el mundo lógico, y tenemos el derecho. El derecho se va a jugar la creatividad, la imaginación y todas esas dimensiones humanas, ¿no? Y ambos hemisferios están formados por un cuerpo calloso. Una estructura callosa que es el cerebro va a dividir lo que es uno y el otro.
Ambos están relacionados con áreas muy diferentes, muy diversas de la actividad humana. Por ejemplo, decíamos el izquierdo ve lo abstracto, lo temporal, lo secuencial, sigue directrices, ¿no? En el otro lado es lo análogo, las emociones, los sentimientos. Un lado es lo intelectual, el otro lado es la parte artística, por un lado es la parte fría, el otro es la parte cálida, de, poniéndolo de esa manera, ¿no? O sea, ambos están relacionados con actividades muy distintas, funcionan de modo muy distinto ambos hemisferios, pero ambos se complementan. Lo abstracto se va a ayudar por el ámbito simbólico, lo intelectual se va a ayudar por el lado artístico para plasmar ciertos aspectos de la realidad. Estos dos hemisferios de alguna forma van a ir marcando. Ahorita entramos en ellos concretamente. Los hemisferios cerebrales hemos dicho que eran dos, el izquierdo y el derecho. El izquierdo lo que va a hacer es, va a procesar la información, analizar la información y secuencialmente da una forma lógica y lineal. Es decir, esto es una forma lógica y lineal, no es algo desordenado. Necesita aplicar cierta forma, cierta línea lógica y lineal. ¿No es? Su guía por una lógica lineal y binaria. A ver, este hemisferio se va a guiar por una lógica binaria y binaria, ¿no? Es decir, sí, no, arriba, abajo, blanco, negro, niño, niña, cosas así muy drásticas, muy duras frente a una respuesta, ¿no? Es una lógica lineal, ¿no? Donde no hay un más o menos, donde no hay una mitad, donde no hay un término medio, ¿no? Sino es sí o no, arriba o abajo, varón, mujer, ¿no? Aquí lo que va a emplear es un estilo de pensamiento convergente, obteniendo una nueva información al usar datos ya disponibles. O sea, lo que va a emplear, lo que va a guiar es un estilo de vida convergente obteniendo nueva información. Recluta prácticamente a los nuevos y va adquiriendo nueva información. Esta información obviamente va a estar respaldada por los datos disponibles. El hemisferio derecho, y si quieren podemos utilizar esta imagen, el hemisferio izquierdo es el del terno con un traje, corbata, con su maletín y papeles de toda clase del trabajo. El hemisferio derecho está especializado en la percepción global, se encarga de sintetizar la información que le llega y combina las partes para formar un todo. Es decir, el hemisferio derecho lo que va a fomentar es la creatividad, ¿no? Se encarga de sintetizar la información que le llega y comunica las partes para formar un todo. Nos va a ayudar a entender metáforas y crear nuevas ideas, nuevos escritos, por ejemplo, el hemisferio derecho. Porque en el hemisferio derecho se va a jugar lo que es el arte, la literatura, la sensibilidad frente a distintos aspectos de la vida, ¿no? Este hemisferio es intuitivo ya que piensa en imágenes, símbolos y sentimientos. Y va a emplear un estilo de pensamiento divergente creando una variedad y cantidad de ideas nuevas que va llegando a lo que es el reino. Hasta aquí hemos llegado a lo que es la parte del comportamiento biológico, los factores biológicos del comportamiento humano, factores biológicos que se pueden resumir a través de sistemas del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico y de la constitución de las actividades cerebrales que este va teniendo. Ahora vamos a dar paso al segundo tema de repaso, de volverlo a estudiar, que es la personalidad. La personalidad es aquello que va a identificar a cada individuo por el resto de su vida.
este se ve construyendo a lo largo de toda la vida. Bien, o sea, en pocas palabras, la personalidad que va a ser para dar una identidad a un individuo concreto. Esta identidad va a marcar dentro del ámbito de la sociedad. Bien, y esta personalidad va a estar marcada durante toda su vida, toda su trayecto de vida, no se centra en solo esta dimensión. Para ello vamos a definir lo que es la personalidad. Vamos a decir definición de personalidad. La personalidad propiamente deriva de la palabra griega que es prosopon, que traducido significa persona, aunque antiguamente significa careta o máscara, porque resulta de que en la antigüedad los griegos utilizaban de alguna forma el teatro para expresar distintas representaciones. Pero los actores no podían mostrar su rostro debido al tema de la vergüenza, de la honra y todo ello, porque era considerado malo. Y utilizaban caretas, máscaras. Y ese término, esa máscara, esa careta que se utilizaba en el teatro griego, es lo que se le denomina prosopón. Más adelante, concretamente, o más adelante, este prosopón empieza a evolucionar y toma la figura de persona. Y la persona ya no es la careta, sino va a ser toda una identidad detrás de un individuo. Bien, en Roma, un personaje llamado Cicerón usa el término prosopon y le da 4 sentidos diferentes. El primero es la imagen que mostramos a los otros y no somos en realidad, es decir, es la máscara, es aquella imagen que queremos aparentar frente al resto y no lo somos. Soy una persona buena gente y aparento frente a eso y no, en el fondo no había sido tan así, ¿no? O tengo plata y lo voy presumiendo y vamos mostrando a los otros y en el fondo no somos eso en realidad, ¿no? El segundo punto o término va a ir en papel de un comediante, lo que decíamos hace rato, de teatro, y el cual representa la vida, ¿no? O sea, esta segunda acepción, este segundo sentido de prosopon va a representar el papel de un comediante, alguien que hace reír, el bufón de la corte, ¿no? Y de alguna forma este comediante de teatro, este actor, en el fondo va a representar la vida, representa la vida misma. Representa toda la miseria humana y con ello la vida misma de todos nosotros y cada uno, ¿no? La cuarta interpretación, o el 4T, el cuarto definición, podríamos decir que es la interacción de cualidades que tiene el sujeto y se expresa en el comportamiento. Tiene un montón de cualidades y resulta que en el comportamiento, en la forma en que se desenvuelve, estas salen al flote inmediatamente, ¿no? Y por último tenemos un autor que se ha dado al anonimato, que es el sinónimo de prestigio y dignidad. El prosopón o este sentido va a ser ese prestigio que se adquiere frente a la corte y la dignidad de no quedar pobre, ¿no? Bajo estas perspectivas podríamos quedarnos con muchas de ellas, ¿no? Recogiendo grandes fragmentos y creando un quinto punto para resumir estos 4 que vinieron antes. Definición de personalidad según Hans Eysenck. Dice este señor Eysenck que la personalidad es el conjunto de características genéticas, sociales, intelectuales y físicas de una persona, que se manifiesta más o menos estable y el modo de actuar al momento de adaptarse al ambiente. Es decir, el conjunto, las características que va a tener son genéticas, hereditarias, sociales porque estoy dentro de un ambiente social, interculturales porque estamos
compartiendo varias culturas, están mezcladas todas las culturas habidas y por haber hoy en día, y las cuales uno va aprendiendo. Y físicas de una persona, es decir, el deporte y otras dimensiones más, ¿no? Que se manifiesta más o menos o estable y el modo de actuar al momento de adaptarse al ambiente. O sea, si me ponen en un ambiente, por ejemplo, que rompe ciertos esquemas, eh, me voy a mostrar más o menos estable para adecuarme al momento que estamos viviendo, ¿no? Al momento de adaptarse al ambiente. Por eso en el transcurso del tiempo el término de personalidad fue tomando características propias del individuo. A medida que iba pasando el transcurso del tiempo, la persona o la personalidad iba tomando ya rostro concreto. No era un desconocido como tal dentro de un personaje ficticio. Hay ciertos componentes de la personalidad. Y estos componentes de la personalidad podemos decir que son dos. En primer lugar está el carácter. El carácter va a significar aquello que él graba, aquello que deja marca. El, por eso mismo en otras dimensiones, por ejemplo en religión, el decir te imprime carácter estás como que deja grabado, deja una marca ya establecida en la persona. Por eso también hace referencia a las características del sujeto determinadas por la influencia del ambiente en que vive. Es decir, si yo vivo en un ambiente de mi barrio que todos son delincuentes, posiblemente me vea afectado por esa situación, ¿no? O sea, hace referencia a estas características determinadas por la influencia del medio ambiente en el que vive. ¿Qué ambiente es el que está influenciando hoy en día, por ejemplo, la rapidez de Internet? ¿Qué influencia está afectando nuestro trabajo, ¿no? Por eso juega un rol importante en las reglas sociales y las tradiciones culturales. Este hombre como que se respeta estas tradiciones, estas importantes leyes culturales. De aquí saltamos al segundo parte, que es el temperamento. El temperamento es la parte biológica genéticamente determinada de la personalidad, donde va a incluir varios puntos, ¿no? O sea, la genética no se puede borrar fácilmente. Y frente a eso es donde se va a dar una determinada personalidad. En este temperamento lo podemos dividir en tres partes. El substrato neurológico, que todo el sistema de anatomía y el sistema nervioso queda desconectado. El endocrinológico, que son el estudio de las hormonas. Y bioquímico, sustancias químicas de nuestro organismo, ¿no? Estas van a determinar el comportamiento afectivo de la persona. O sea, estas dimensiones, substrato neurológico, donde todo lo que le está aconteciendo tiene una explicación. Y parece que es muy similar a lo que le ha ocurrido a Rocky. Endocrinológico vendría a ser lo que son las hormonas. Y lo bioquímico es las sustancias que hemos dicho, sustancias químicas de nuestro organismo. Estos van a determinar el comportamiento afectivo de la persona. De alguna forma, estas sustancias químicas, estas formas de persuadir, es donde la persona se ve afectada. Si hay ciertos niveles equilibrados de estas sustancias, las personas están normal. A veces tienden a subir, a veces tienden a bajar. Cuando tienden a bajar es donde la persona es como que no aguanta y el otro. Claro, así cuando tienden a subir suelen ser por lo general, ¿cómo se dice? Suelen ser por general de distintas maneras. Van a determinar
Por eso, de alguna forma, lo que van a hacer estas sustancias químicas es determinar este comportamiento. ¿Por qué tal persona actúa así? ¿Por qué una persona se le ve tan apagada? Pues, bueno, resulta que tiene ciertas sustancias químicas que hacen que la persona esté apagada, medio dormida. Dentro de lo que es el ámbito de la personalidad, podemos hablar de tipos de temperamento. Son 4 tipos de temperamento que vamos a ir rescatando. El primer tipo de temperamento es el flemático. Quiere hacer las cosas fáciles, es una persona que se evita de complicaciones, evita los conflictos y con eso busca la paz. O sea, es una persona pacífica, trata de hacer todas las cosas bien. Es alguien de personalidad agradable, equilibrado, pero sin embargo le cuesta tomar decisiones. O sea, una persona afable, con la que puedes charlar, es una persona equilibrada, pero le cuesta tomar decisiones. Justamente por esa parte de que prefiere las cosas fáciles, ¿no? La segunda tipo de personalidad es el melancólico. Este busca hacer las cosas de manera correcta. Por ello es una persona de principios y normas claras. Y cuando estas normas o principios claros se empiezan a oscurecer, se deprime con mucha facilidad, porque resulta de que este melancólico le está yendo bien las cosas, pero de repente una cosa le fue mal y automáticamente cae a lo que es la depresión, ¿no? Después están los coléricos, que quieren hacer las cosas de manera y tener el control de todo. O sea, quieren tener a su manera realizar las actividades, qué sé yo. Hacemos una actividad de curso. Las personas coléricas quieren hacerlo a su manera, ¿no? Y quieren tener el control de todo ello. Tienen la capacidad de liderazgo, sí, haciendo juicios rápidos y correctos. Esto lo lleva a tener un sentido natural de estar mandando, ¿no? O sea, este colérico como que le es fácil organizar ciertas dinamismos y por ello siempre es un líder. Y, y en este sentido, pues natural, en su sentido natural le encanta estar mandando. Es una persona que da órdenes y que las personas lo siguen por su forma de ser. Después tendremos el último tipo de personalidad, el sanguíneo. El sanguíneo va a buscar hacer las cosas de manera divertida, tiene una personalidad alegre, optimista, tiene que ser desorganizado, a lo que lo lleva a ser confiado e ingenuo. O sea, el sanguíneo es una persona optimista, le gusta todo, pero tiene el defecto de que es desorganizado y muchas veces confiado e ingenuo en frente a aquello que se le está presentando en la realidad o en la vida. Tipos de personalidad. Vamos a hablar de ciertos tipos de personalidad. Con el término tipo nos vamos a referir a un modelo mental de comportamiento, es decir, un patrón de pautas de conducta que se repiten de manera estable. Bien, o sea, una forma de hábito. Ahora, este término dará cuenta de un conjunto de individuos con rasgos comunes y estables. Bien, o sea, el prototipo de algo es ciertos es como una especie de patrón de pautas, ¿no? Y va a dar unos rasgos comunes y generales y estables al mismo tiempo, ¿no? Después tenemos el término rasgo, que nos referimos a una disposición estable de la persona, a comportarse de la misma manera en las mismas circunstancias. El rasgo va a ser prácticamente una disposición que va a ayudar a mantener en raya a las personas y a controlarse dentro de ciertas circunstancias, en las mismas circunstancias.
Análisis factorial. El análisis factorial es un procedimiento estadístico que va a permitir reducir la información agrupando los muchos rasgos de personalidad en categorías mayores, es decir, que todos los rasgos parecidos que expliquen una forma de comportarse se juntan y se le da un solo nombre que incluye todos los demás. ¿Qué quiere decir? Este procedimiento en análisis factorial va a ser una estadística. Va a juntar a determinadas personas, a varias personas juntas, que va a permitir reducir la información agrupando a muchos rasgos. O sea, rasgos comunes, va a buscar rasgos comunes de la personalidad en categorías mayores. Todos estos rasgos son prácticamente parecidos, pero de alguna forma buscan comportarse, ¿no? Se juntan y se le da un solo nombre, ¿no? Es decir, se junta un rasgo de personalidad, qué sé yo, un rasgo de personalidad histérica. Se junta a varias personas, se analiza las cosas y tienen los mismos rasgos. Esto va a ser un análisis factorial, estadístico también, que va a ir manteniendo la estadística dentro del ámbito de la psicología. Ya para ir terminando nuestro tema, podemos decir que los factores biológicos del comportamiento humano son parte de nuestra personalidad. Todos estos desarrollos biológicos de transmisión de información, de llevar de un lado a otro lado, van formando parte de nuestra personalidad que nos va ayudando a desenvolvernos mejor, ¿no? En ella se va a ir desarrollando cada aspecto de nuestra vida. Bien, o sea, en estos factores biológicos no es que se detengan a determinada edad, sino van a estar siempre y estos nos van a ayudar a desarrollar aspectos de nuestra vida. Por tanto, entender y explorar estos factores biológicos es conocer y explorar al mismo tiempo nuestra misma personalidad. Cuando empezamos a descubrir estos factores biológicos y entendamos la dimensión, por ejemplo, la riqueza de nuestro cerebro, es donde vamos a entender, digamos, esta perspectiva de hacia dónde voy y hacia dónde voy queriendo caminar. Hasta aquí llegamos con nuestro repaso. Vamos a dejar un trabajito para que hagan en este tiempo. Espero que se encuentren bien y les dejo un fuerte abrazo, un saludo grande y que sea hasta la próxima.